Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Y a continuación vamos a ver un caso práctico de cómo podemos aplicar un MRP. MRP, recordamos que por sus siglas en inglés quiere decir Material Requirements Planning y en español significa una planificación de requerimiento de materiales. Entonces veámoslo primero con un ejemplo. Un cliente desea unidades de A va a ser nuestro producto final en las siguientes semanas. Vamos a ir de la semana 1 a la 8 y aquí no detallamos la cantidad de unidades que el cliente requiere del producto A. Entonces la pregunta es, ¿qué haríamos para planificar el requerimiento de materiales para cumplir exactamente con lo que el cliente solicita? El elemento A se obtiene de una unidad de B y 2 unidades de C. Y a la vez C se obtiene de 3 unidades de B y 2 unidades de D. Esto nos va a servir para construir nuestro árbol con el detalle de qué elementos necesitamos para construir nuestro producto final, que es A, es decir, el Bill of Materials o BOM. Los tiempos de entrega para la fabricación de cada elemento para el ensamble final son A, B y C, tardan una semana cada uno. Entonces aquí está detallado. Y D tarda 2 semanas. Los elementos tienen existencias iniciales. Eso quiere decir que no vamos a arrancar con 0 inventario, sino que tenemos para cada elemento un inventario inicial. Se aplica la técnica de lote por lote para determinar el tamaño del lote del elemento A. Eso, lote por lote quiere decir que si yo necesito 50 unidades para poder completar el producto A, puedo producir solamente esas 50 unidades. En cambio, si nos damos cuenta aquí para los elementos B, C y D, dice que los tamaños por lote para B son 500, para C son 150 y para D son 350. Se programa la entrada de 50 unidades de A en la semana 1 y 200 unidades de D en la semana 2. Además, para el elemento B, se requiere un inventario mínimo de seguridad de 10 unidades. A esto también se le conoce como safety stock. Entonces vamos a ver cómo en la siguiente hoja de MRP vamos a construir la planificación para el requerimiento de los materiales que necesitamos de tal manera que podamos cumplir con lo que el cliente requiere. Ahora vamos a trasladar la información descrita en esta hoja de presentación a la siguiente. Recordemos que los datos de partida del MRP son el Item Master File, que quiere decir archivo con la lista de materiales, y el BOM, Bill of Materials. El Item Master File proporciona información de cada elemento a fabricar. Entonces lo colocamos en esta columna. Nos vamos acá. Y sabemos que estos son los elementos que necesitamos para poder fabricar el producto final, que es A. Tenemos que especificar su disponibilidad, o lo que quiere decir también el inventario disponible con el cual arrancamos. Entonces lo tomamos de aquí y lo colocamos acá. También este cuadro nos pide que ingresemos cuál es el tiempo de espera o lead time en la dimensional de semanas para poder producir cada uno de los elementos. Y esa información la tenemos aquí, donde dice los tiempos de entrega para la fabricación de cada elemento para el ensamble final son, entonces lo vamos a llevar a la siguiente hoja. Tamaño del lote, esa información también ya nos la habían proporcionado por este lado. Entonces vamos a tomar esa información y la vamos a colocar por acá. Y recordando que lote por lote quiere decir que se pide exactamente lo que vamos a necesitar. Recepciones programadas, esa información también nos la habían proporcionado aquí abajo, donde dice se programa la entrada de 50 unidades de A en la semana 1 y 200 unidades de D en la semana 2. Colocar en esta columna el inventario de seguridad, que para este caso solo nos lo estaban indicando para un elemento que era el B.
donde nos dice que requiere un inventario mínimo de seguridad de 10 unidades. Entonces colocamos el 10 por acá. Ok, luego vamos a construir el Bill of Materials, que se suele representar en forma de árbol y muestra para un producto cuáles son sus componentes, los subcomponentes y las cantidades necesarias para producir una unidad, así como la forma en que se combina. Entonces, me traje la información que teníamos detallada en esta parte de acá. En esta parte de acá me la llevé para acá, donde dice el elemento A se obtiene de una unidad de B, que es lo que podemos ver dentro del paréntesis, y 2 unidades de C. Entonces aquí pusimos que de C requiere 2 unidades para poder construir nuestro producto final, que va a ser A. Adicionalmente debemos de considerar que para el elemento C necesitamos tanto de B como de D. De B vamos a requerir 3 unidades y de D vamos a requerir 2. Entonces, ya tenemos nuestros datos de partida para poder empezar a construir nuestro MRP. Y es importante también mencionar cuáles son los siguientes conceptos que van a construir nuestra tabla de MRP. La primera fila lo que describe son las semanas, es nuestro horizonte mínimo de tiempo en el cual vamos a estar trabajando. Recordemos que nuestro cliente nos pidió cierta cantidad de producto final A distribuido en 8 semanas. Entonces, por eso hemos llevado desde la semana 1 hasta la semana 8. Esa va a ser nuestra programación. Luego tenemos el requerimiento bruto, que son las necesidades totales del artículo en cuestión. En nuestro caso es el elemento A. Luego tenemos las recepciones programadas, que son las llegadas previamente liberadas y que se suman al inventario. Luego tenemos la proyección de disponibilidad, que es el inventario final de la semana. Requerimientos netos, que determinan las necesidades reales de producción en función de las necesidades brutas, el inventario disponible y las recepciones programadas. Y por último tenemos las liberaciones planificadas de pedidos, que son los pedidos necesarios para hacer frente a los requerimientos netos. Entonces, empecemos con el ejemplo y vamos a comenzar por la parte superior del BOM, que es el elemento A, nuestro producto final. Entonces tenemos aquí. Primero tenemos lo que es el requerimiento bruto, y en este caso es cuál es la necesidad de nuestro cliente. Entonces vamos a traer la información de acá a partir de la semana 1 hasta la semana número 8 y lo vamos a pegar. Ok, entonces ya sabemos que para la semana 2 el cliente nos está pidiendo 100, para la semana 4 60, para la semana 5 50, para la semana 7 40 y para la semana número 8 55. Recepciones programadas. Es el inventario que nos va a llegar anticipadamente. Entonces, vamos a ver, para el elemento A, recepciones programadas nos indica que tenemos de 50 unidades en la semana 1. Entonces vamos a completar esa información por este lado. Ok. Y luego vemos que en las siguientes semanas no tenemos ninguna recepción programada. En proyección de disponibilidad tenemos aquí este cuadro por aparte donde vamos a colocar con cuánto inventario es que arrancamos. Este es nuestro inventario disponible. Entonces arrancamos con 75. Ok, entonces, ¿qué va a ser mi proyección de disponibilidad? Es el inventario que tengo al final de la semana y es la suma de lo que yo ya tenía en inventario más la recepción programada menos lo que el cliente requiere en la semana 1. Pero como el cliente no requiere nada en la semana 1, nos da un total de 125 unidades. Nos pasamos a la segunda semana. Ok, aquí ya el cliente nos está pidiendo 100. ¿Qué va a pasar? Yo tengo un inventario ahorita de la semana final 1 de 125. No tengo ninguna recepción programada, pero igual la voy a formular para que luego puedan ir observando los cambios. Le voy a restar la necesidad
que tengo ahorita en este momento y es de 25. Perdón, la necesidad es de 100, lo que nos deja un saldo de 25. Entonces, esta fórmula la puedo arrastrar a la siguiente columna. Y como en mi semana 3 el cliente no me está pidiendo nada, me queda un saldo de 25. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? En la semana 3 yo termino con un inventario de 25, pero en la semana 4 ya mi cliente me está pidiendo 60 unidades. Entonces, va a darnos un saldo negativo. Con eso no hay que alarmarse. O sea, lo que tenemos que hacer es, ok, colocamos cuál es el requerimiento neto. En este caso va a ser de 35 unidades. Y tenemos que ir a ver cómo está nuestro item master file para lo que es el elemento A. Entonces dice que el tamaño del lote se trabaja de lote por lote. Eso quiere decir que podemos pedir exactamente lo que estamos necesitando, que en este caso son 35 unidades, y lo tenemos que pedir con una semana de anticipación. Entonces, si yo lo necesito para la semana 4, quiere decir que lo tengo que pedir en la semana número 3. Entonces coloco aquí 35. Pero ojo, aquí tenemos que agregar un elemento más a nuestra fórmula, que sería lo que yo voy a recibir por anticipado, es la liberación planificada del pedido. Entonces eso ya me va a dar un saldo de 0. O sea, yo termino mi semana 4 con un inventario de 0. Luego me corro para la semana número 5 y veo que tengo un déficit o una necesidad de 50 unidades. Entonces coloco aquí que yo necesito 50 unidades. Y en mi semana número 4, como tiene el producto, el elemento A, dice que tiene un lead time de una semana para poder producirse, entonces yo coloco aquí que necesito 50 unidades. Luego vuelvo a jalar la fórmula para acá y como el cliente no nos requiere nada en la semana 6, estamos bien. Y vemos acá que para la semana 7 requerimos de 40. Entonces coloco aquí que mi requerimiento neto es de 40 unidades y una semana antes debo solicitar esos 40 para no quedarle mal a mi cliente. Luego jalo mi fórmula para acá, coloco aquí 55 y 55. Entonces ahorita ya terminamos este cuadro que es para el elemento A. Podemos ver que está el elemento B y el elemento C. Podríamos hacer cualquiera de los dos, pero ojo, todavía no podemos hacer B porque B también está aquí abajo. Entonces vamos a hacer C y por eso colocamos aquí la información de C. Entonces veamos cuál es el resumen aquí. Estamos trabajando el elemento C. Ese tiene un inventario disponible de 50 unidades. El lead time es de una semana. Aquí sí se trabaja de lote por lote. Perdón, aquí se trabaja de lote de 150 unidades. Es decir, que si yo, por ejemplo, requiero 30 unidades, no puedo pedir exactamente lo que necesito. Tengo que hacer el requerimiento por 150, porque este se trabaja con lotes exactos. Aquí recepciones programadas no tenemos y tampoco tenemos un safety stock. Entonces vamos a empezar a llenar nuestro cuadro. En requerimiento bruto es importante que podamos hacer referencia a nuestro árbol. Quiere decir que para poder obtener una unidad de A, yo necesito 2 unidades de C. Entonces, vengo acá y digo 2 unidades de C por la liberación planificada del pedido A. Entonces, este va a ser mi requerimiento bruto para el elemento C. ¿Ok? Luego tenemos recepciones programadas. Nos vamos a nuestro item master file para el elemento C y nos vamos aquí a la columna de recepciones programadas y vemos que para este elemento no tenemos ninguna recepción programada. Proyección de disponibilidad. Aquí recordemos que completamos ese cuadro con el inventario inicial con que arrancamos el elemento C. Entonces, vamos nuevamente a realizar nuestra fórmula. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué arranco yo? Mi semana número 1, ¿qué recepción programada tengo? Y le resto el requerimiento que yo tenga para la semana 1 del elemento C. En este caso, sigo manteniendo mis primeros 50 unidades. Lo mismo por acá. Aquí voy a tener un saldo negativo, un déficit o una necesidad de 20 unidades. Entonces, quiere decir que yo necesito 20 unidades. Ok. El lead time para producir una unidad de C es de una semana y el lote es por un mínimo de 150. Entonces me voy una semana atrás, que sería la semana número 2, coloco aquí
150 unidades y le tengo que agregar a esta fórmula esa liberación planificada del pedido que voy a tener una semana antes. Eso me deja un saldo de 130, es decir que en mi semana 4 muy bien yo puedo abastecer la necesidad que tengo ahorita, que son de 100. Entonces me quedan 30, semana 5 no piden nada, semana 6. En semana 6 voy a necesitar 50 unidades. Entonces coloco el dato de 50 en requerimientos netos. Una semana antes yo me tengo que abastecer de 150 unidades. Ok, tengo 100, me van a pedir 110, tengo un déficit o necesidad de 10. Coloco aquí 10 y pido 150 y termino mi semana número 8 con 140 unidades del elemento C. ¿Cuál va a ser nuestro requerimiento bruto? Para hacer A necesito una unidad de B y A requiere de C y para hacer C requiero B. Entonces vean aquí qué interesante cómo vamos a construir esto. Entonces yo sé que necesito una unidad de B para poder producir A. Entonces me voy a la liberación planificada de A más, yo sé que necesito 2 unidades de B, perdón, 3 unidades de B según nuestro BOM para producir una unidad de C. Entonces lo multiplico aquí por la liberación planificada del pedido del elemento C, cierro paréntesis, y ese va a ser mi requerimiento bruto del elemento B. Entonces jalo mi fórmula para acá. Ok, recepciones programadas. Estamos en elemento B. Elemento B, recepciones programadas. No tenemos nada. Pero si tenemos una restricción que tenemos que tener un inventario de seguridad o un safety stock de 10 unidades. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente al momento de estar construyendo nuestro recuadro. Arrancamos con una proyección de disponibilidad de 40 unidades. Entonces yo sé que tengo mi recepción programada más el inventario con el que voy a arrancar menos la necesidad. 40, aquí estoy bien. Aquí ya tengo una necesidad grandísima de 410 unidades. Entonces, ojo que no solo son los 410 unidades que yo necesito, sino que debo agregarle mi safety stock de 10 unidades. O sea, en total necesito 420 unidades. Y el lead time para el elemento B es de una semana. Es decir, que una semana antes yo debiera de estar haciendo esa solicitud de las 420 unidades que yo voy a requerir. Entonces coloco 420. Y ahora sí puedo hacer la suma de esa liberación planificada de pedido que yo voy a realizar una semana antes. Eso me deja un saldo de 10. Estamos bien, estamos cumpliendo con el safety stock de 10 unidades. Puedo pasarme a mi semana número 3. Aquí veo nuevamente que ya me hace falta inventario. Entonces, solo déjenme ver, recordemos que B, ok, ojo aquí. Aquí yo me confundí porque el elemento B nos está pidiendo un tamaño de lote de 500. Entonces, este dato que les puse aquí abajo es incorrecto. Aquí no va 420. Aquí tenemos que hacer un requerimiento de 500. ¿Por qué? Porque es nuestro tamaño de lote mínimo. O sea, no podemos pedir lo que necesitamos. Tenemos que pedir mínimo 500. Así sea una unidad la que nos haga falta, tenemos que pedir esas 500 unidades. Entonces, ahora sí, perdón, me paso a mi semana 3 y veo que queda un saldo positivo 55. Me paso a mi semana 4 y aquí, ojo, uno podría decir, pero con esas 55 logro surtir las 50 unidades que me piden para la semana 4, el elemento B. Sí, pero recordad que tenés que tener 10 unidades como mínimo de safety stock. Entonces quiere decir que yo tengo que pedir 5. Pero una semana antes yo no puedo hacer únicamente esa solicitud de 5 unidades, yo tengo que pedir 500, que es el mínimo. Entonces me paso mi semana número 5, tengo 55, estoy arriba de las 10 unidades de inventario de safety stock, estamos bien. Puedo pasarme a mi siguiente semana,
veo que tengo un déficit o necesidad de 435, perdón. Entonces es 435 más 10 unidades que son mi safety stock. Quiere decir que yo en realidad necesito 445. Pero para producir el elemento B yo tengo un mínimo de 500. Entonces coloco 500. Me paso a mi semana número 7. Vuelvo a tener un saldo de 10, estamos bien, estamos asegurándonos de que tenemos y cumplimos con el safety stock. Y me paso a mi semana 8 y quedo con un saldo de 10. Entonces vemos que nuestro requerimiento bruto son 2 unidades o piezas del elemento D para poder construir una pieza del elemento C. Entonces mi requerimiento bruto va a ser 2 veces la liberación planificada del pedido del elemento C. Entonces corro mi fórmula para acá y empiezo. Recepciones programadas para el elemento D. Dice que son 200 unidades programadas para la semana 2. Entonces debajo de semana 2 coloco 200 unidades. Y tengo un inventario inicial del elemento D de 110 unidades. Entonces ahora sí puedo empezar a llenar mis campos. Es el inventario disponible antes de arrancar la semana 1 más cualquier recepción programada que yo tenga, menos lo que necesite para la semana 1. Tengo 110. Aquí me queda un saldo de 10 unidades. No tengo ninguna restricción. Perdón, aquí disculpen, es 0 o no aplica. No tengo ningún requerimiento de safety stock, entonces puedo muy bien continuar a mi semana 3, que no me están pidiendo nada. Puedo continuar a mi semana 10, que tampoco me están pidiendo nada. Y en mi semana 5 veo que yo tengo una necesidad de 290 unidades. Entonces revisemos nuestro item master file para el elemento D y nos está diciendo que el tiempo de espera para poder recibir el elemento D son 2 semanas y el tamaño del lote son 350 unidades. Entonces, 2 semanas antes, ok, veo que que el mínimo para pedir son 350 unidades. Sé que requiero 290 netas y le voy a sumar ese pedido. Me queda un saldo de 60. Luego aquí necesito 240, entonces coloco 240, 2 semanas antes, pido 350. Me queda un saldo de 110 y como en semanas 7 y 8 no necesito nada, perfectamente puedo terminar con esto, ¿verdad? Entonces, con estos jóvenes terminaríamos lo que es el proceso de elaboración de un MRP a partir de los datos que nos habían proporcionado en esta pestaña, ¿verdad? Les agradezco mucho por su atención y un saludo y hasta pronto.